La impunidad es propio de las dictaduras y una anomalía en las democracias, en especial si está extendida. Y eso es lo que ocurre en Chile. Impunidad, impunidad a la vista de todos. No es necesario para nada ser católico para condenar el ataque a la Iglesia, la gratitud nacional y el destrozo de un Cristo crucificado. Para quienes no somos católicos, con mayor razón debe condenarse, justamente para que ellos, los católicos, nos respeten. La gratitud nacional ha sido atacada una enormidad de veces. Han quemado un montón de veces sus puertas. Está en plena Alameda, en pleno centro de Santiago, no en un barrio lejano, no, ahí, donde el Estado debiera estar presente. Sin embargo, pese a que se sabía que cuando hay protestas sufre ataques, no intervino Carabineros, no sabemos dónde estaban. Todo lo hicieron con total tranquilidad, absoluta tranquilidad, total impunidad. En esa iglesia, los vitrales están rotos hace tiempo, a punta de peñascazos, de piedrazos. Esa iglesia, la Gratitud Nacional, se llama así porque se levantó en homenaje a quienes murieron, a quienes ofrecieron su vida en la Guerra del Pacífico. Las imágenes de este Cristo que fue sacado de la catedral, de la iglesia, y hecho pedazos, recorrieron el mundo, porque esto no es habitual. Vea usted los portales, a las ediciones digitales de diarios famosos en el mundo y están con esta fotografía de lo que ocurre en la capital chilena, en el centro de la capital chilena. En la Araucanía queman y queman. Ahora una iglesia evangélica en Niágara, en Padre Las Casas, ahí en las cercanías de Temuco. Había niños en el lugar, en una ceremonia religiosa, 21 horas. Los echaron a punta de garabatos y la quemaron. Hay un seminario desocupado en Temuco que también fue quemado. Todo esto es impune. Pero hay algo más grave que todo esto. Es lo que ocurrió el 21 de mayo en Valparaíso, en pleno centro de Valparaíso, porque allí murió Eduardo Lara, este guardia municipal que lo asfixiaron con el humo de los incendios. Si usted vio las imágenes, se habrá dado cuenta que todo esto ocurrió con toda tranquilidad para quienes hicieron esto. Andaban con un combo, lo hicieron, pero sin que nadie los molestara. Total tranquilidad y al mismo tiempo total impunidad para asesinar a una persona. En el mismo Valparaíso, el 6 de diciembre del año pasado, había un partido entre Colo-Colo y Wanderers, se tuvo que suspender, no se jugó ni siquiera un minuto, por todo el vandalismo que ocurrió. Y apuñalaron a un automovilista, donde, en pleno centro, en la Plaza Sotomayor, ahí donde desfilan los marinos el día 21 de mayo. Todo impune, absolutamente. ¿Para qué decir la cantidad de portonazos, la cantidad de alunizajes? Este es el vocabulario nuevo chileno. Pero no es lo único. Aguas Andinas, hace unos meses, dejó a 4 millones de santiaguinos durante horas y horas y horas sin agua. Y ahora la rotura de una matriz afectó a más de 1 millón de personas. Inundó a 9 estaciones del metro. ¿De quién es Aguas Andinas? En un 50%, 50,1% de Aguas Barcelona. ¿Y el restante 49% de quién? De Andrónico, Luxic y del grupo Bete, al grupo Solari. ¿No le ha llamado la atención el trato amable, cuidadoso, yo diría cariñoso, afectuoso de las autoridades con Aguas Andinas? Aguas Andinas había sido advertida por el municipio de Providencia de que había filtraciones de agua. Había sido advertida más por particulares, les dio lo mismo. ¿Por qué les da lo mismo? Bueno, porque Aguas Andinas ha financiado a diestra y siniestra la política. Financia la política. Financió a Sebastián Piñera. Sí, que va a ser candidato seguramente a la presidencia. Y Sebastián Piñera le pasaba la plata a Jaime de Aguirre, quien era director de su canal, Chilevisión. Financió a Lorenz Goldborn, financió a Pablo Longueira. A Aguas Andinas le encanta financiar a ex subsecretarios de obras públicas. Le gustan los demócratas cristianos, por ejemplo. A Guillermo Pickenen, ex actual presidente, subsecretario de Obras Públicas de la ADC. A Juan Eduardo Saldivia, subsecretario de Obras Públicas, también de SEA. Clemente Pérez,
También fue subsecretario de Obras Públicas, fue superintendente de Servicios Sanitarios. Todos están o han estado en su lista de pagos. Es la especialidad de Aguas Andinas, la ADC y el pago a políticos. Se da cuenta que en medio de estos grandes inundaciones o el corte de agua que afecta a millones de personas, prácticamente ningún político ha abierto la boca, todos callados en un silencio sepulcral. Aguas Andinas goza de impunidad. Y a propósito, impunidad de los grupos económicos en Chile que han financiado la política. El grupo Angelini, totalmente. El grupo Sayé o Álvaro Sayé. El grupo Said, ¿para qué decir Julio Ponce Lerú? Ni siquiera una querella contra Julio Ponce Lerú del Servicio de Impuestos Internos, nada, no hay nada. Yarur, del Banco BCI, el grupo Said, total impunidad. Fíjense que ahora incluso están comenzando suspensiones condicionales para los boleteros de la política. Les están arreglando todo. Con suspensiones condicionales empiezan los juicios abreviados. También hay impunidad para Michelle Bachelet, que hasta el día de hoy niega que hubo precampaña, lo que todos sabemos. Los boleteros de la G90. ¿Acaso no hubo un escándalo que quien fuera ministro del Interior boleteara a Rodrigo Peñalillo? Que boleteara también quien fuera el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat. No hay nada. Hay impunidad. Y que el principal recaudador de la nueva mayoría, que fue Jorge Rosenblut, ni siquiera hay una querella en contra de él. Impunidad para Giorgio Martelli, obviamente. Impunidad en el caso de Aguas Andinas, que le ha entregado dinero a la empresa fantasma que se llama C2P. C2P que administra Pedro Iaconi, un abogado que estuvo familiarmente y está familiarmente relacionado con Eduardo Frei, el gran recaudador de la democracia cristiana y de las campañas de Frei. Pedro Iaconi, que fue socio de Juan Pablo Hermosilla, el actual abogado de Michelle Bachelet en la querella contra la revista ¿Qué pasa?, que fue socio hasta hace poco de Samuel Donoso, que defiende, PPD, hasta hace poco, que defiende a Patricio Contese, el hombre de Soquimich. ¿Ve usted que está todo relacionado y por eso hay impunidad? ¿Qué le voy a decir? Hay impunidad a los responsables de la falta de aviso del tsunami de 2010. La Fiscalía pretendía a todos llevarlos a juicio oral. No hubo nada. La Fiscalía después pretendió salvar a los políticos y condenar a los militares. Y estaba pidiendo 800 días y para que los militares aceptaran, les dijeron, les vamos a dar solo 41 días, no van a ir un día a la cárcel, no va a pasar nada, 41 días. Los militares no aceptaron. O todos, o sea, los políticos también o ninguno. Y fue ninguno para salvar a los políticos. Esto va a ser histórico. Ningún responsable de los muertos, de la falta de aviso, del tsunami. ¿Y acaso no va a ser impune Andrónico Luksic cuando contrata a Natalia Compañón porque tenía un problema para la autorización de una planta de la CCU? Luksic es dueño de la CCU. Y resulta que el hombre más poderoso de Chile, el hombre más rico de Chile, no podía solucionar ese problema, pero Natalia sí. Natalia Compañón. ¿Qué vínculos tiene Natalia Compañón para solucionarle los problemas a Luksic? Ahí hay impunidad total. Y es impune el mayor lobista de Chile, Enrique Correa. Enrique Correa, que asesora a los cardenales Esati y Errázuriz, que asesora al ex comandante en jefe del ejército, el general Fuentealba, y que al mismo tiempo es vicepresidente de la Fundación Allende. Cree tener patente de corso y de hecho posiblemente la tenga, porque para algunos haber estado en contra de Pinochet y haber arriesgado su vida les significa impunidad. Álvaro Sayé es un banquero, dueño de Corbanca, ahora se lo está vendiendo a los brasileños. Álvaro Sayé tenía un límite, los bancos tienen un límite para hacer préstamos relacionados, o sea, a empresas relacionadas. Tiene un límite, chileno y existe en todo el mundo. Y entonces le ocurrió crear lo que se llama los FIP, fondos de inversión privados. FIP que tenían como único objeto invertir en sus empresas. Entonces el banco le prestaba a los FIP, que eran de él, y los FIP a sus empresas. Una triangulación perfecta. Sebastián Piñera, cuando era presidente, lo salvó. No hizo nada en contra de él. Y por eso Álvaro Sayé, con sus medios, La Tercera, sus radios, está
y lo van a ver ustedes, eternamente agradecido de Sebastián Piñera. Vienen campañas políticas. Ustedes saben que las patentes comerciales se pagan en base al capital propio de una empresa, es un porcentaje del capital propio de una empresa. Pues bien, ¿usted sabe lo que hacían un montón de empresas? Y esto lo hacían corredoras de bolsa. Vendían las acciones el 31 de diciembre de cada año. Vendían acciones, se desprendían de su patrimonio y las recompraban el 1 de enero, a las horas siguientes, al mismo precio. ¿Por qué venden acciones empresas el 31 de diciembre, sus propias acciones, y después las recompran al mismo precio? Para disminuir el capital propio y para pagar menos patentes, las patentes comerciales que van a los municipios, le roban a los municipios. Lo han hecho grandes empresas e importantes corredoras de bolsa. ¿Qué corredoras? Penta, ¿le suena? La Reinvial, ¿le suena? Está metida en el caso Cacá hasta arriba. Credicorp, ¿sabe quién es? De Álvaro Sayé. Nevasa, Security. Todos hacían esta increíble operación, fraudulenta obviamente. Pero usted sabe que la Bolsa de Comercio de Santiago tiene un comité que se llama de Buenas Prácticas. Sí, se llama así, de Buenas Prácticas. El comité de Buenas Prácticas los absolvió a todos. Absolvió el robo o la participación. Ellos son coautores de este robo, partícipes necesarios de este robo que le hacen a los municipios al no pagar impuestos. El presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, y él participa de BTG, justamente una de las corredoras que hacía estas prácticas. Hay impunidad del fiscal nacional Jorge Abbott. ¿Se acuerda el señor que, siendo candidato, fue a besarle la mano a Guido Girardi? Si Jorge Abbott hubiese dicho, cuando era candidato a ser fiscal nacional, que iba a sacar a todo el equipo de Sokimich y que iba a poner a un fiscal part-time, al fiscal de Valparaíso, part-time para que se dedicara al caso Sokimich, que iba a dejar impune el caso Tsunami, que iba a cambiar el fiscal del caso Cabal, habría sido un escándalo. Bueno, fue elegido y lo hizo. Naturalmente que hay impunidad del Servicio de Impuestos Internos que no presenta las querellas en todos los casos en que se ha financiado la política. Contra unos sí, contra unos no, y contra otros no, principalmente de la nueva mayoría, aquellos que forman parte del poder duro. Y naturalmente que contra los grandes empresarios no ha presentado querellas. Hay impunidad en Televisión Nacional, que se gastaron de su caja 50 millones de dólares, lo tenían billete sobre billete. Se la gastaron, no existe, por su mala administración. Nadie del directorio renuncia, ni siquiera el presidente del directorio, que es Ricardo Solari. Hay muchísima impunidad. Hay impunidad en la democracia chilena.